Vamos a meternos en este tema que nos interesa, que nos importa. Llega esta época del año y muchos no tienen con quién celebrar, no tienen con quién festejar el Día del Padre, que es el próximo domingo. Por eso... O tienen con quién, pero no entienden que no hay por qué celebrar, porque la relación está rota. Padres que no están. ¿Y cómo repercute esto en la vida de un niño, de un adolescente y hasta inclusive de un adulto, ¿no? No tengo vínculo con mi padre. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Vamos a hablarlo con Marinés Canmani, psicóloga que está con nosotros. Hola Marinés, buen día. Decidimos ¿Cómo les va? encarar lo que se viene, que para muchos es una fecha importante, especial, disfrutada, pero para otros no, es una fecha difícil y de mucho pesar. Y no es un papá que no está físicamente, un papá que simplemente no está, pero no está, Como no ausente acompaña. desde lo afectivo. Exactamente. Podemos ir diciendo que es una presencia ausente, ¿no? Exacto. Ya sea porque hay un papá que hizo un abandono en el proceso de crianza de ese niño, o que en esta presencia, ausencia, está presente, pero sin cumplir esta función de papá que tiene que ver con lo que llamamos el paternaje, que es esa figura de apoyo y de protección que un papá debe brindarle al niño para que pueda desarrollarse psicofísicamente bien, ¿no? Las funciones maternas y paternas son fundamentales en el crecimiento y en la maduración de lo psíquico. Entonces, esa ausencia de alguna manera va a producir un daño psicológico, ¿no? Sobre todo en un niño. Y en un adulto puede llevar a que el día de mañana pueda elegir esto de no vincularse, ¿no? No porque no esté presente, sino porque elijo no vincularme con esta persona que me hizo tanto daño. Pero de igual manera, aunque uno elija no vincularse, ¿no? De igual manera hay algo que daña. De igual manera hay algo que molesta, hay algo, por más que uno diga, bueno, corto el vínculo ya siendo consciente, ya siendo más grande, yo lo decido, es más sano, pero de igual manera te afecta. Sí, afecta porque es una ruptura de un vínculo que está empañado primero por un colectivo, por un inconsciente colectivo que dice y que establece que cómo no vas a tener un vínculo con tu padre, que te dio la vida, ¿no? Entonces es importante un poco desmistificar que los lazos consanguíneos no tienen por qué ser permanentes, que son construcciones que se van dando a lo largo de la vida, ¿no? Y que sostener ese vínculo va a depender de la calidad del vínculo. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por los mandatos sociales y culturales que nos dicen que los lazos son irrompibles, nos vemos condenados a establecer un vínculo o a vincularnos de una manera patológica, tóxica y en un lugar de sufrimiento. Entonces, a veces el distanciamiento, yo digo que es el mal menor. Sin duda, ¿no? Sin duda. Pero ese vacío no hay algo que no está reparado, que de alguna forma si sigue doliendo, no tengo que de alguna forma... Y bueno, por eso es tan importante el pedido de ayuda, ¿no? El pedido de ayuda desde lo psicológico y poder también empezar a pensar no en superar este conflicto, sino en aceptar. Porque a veces superar implica pensar que uno puede olvidar. Y uno no se puede olvidar de una carga emocional con tanto sufrimiento. Es un duelo. Como es un abandono. Es un duelo. Es un duelo. Sí. Uno tiene que aprender a vivir con ello. Sin duda. Entonces, es re difícil igual. Esto que es muy difícil es lo que tiene que ver con poder entrar en la etapa de la aceptación, ¿no? Cuando yo acepto y aprendo a vivir con esta ruptura de este vínculo que de alguna manera me tocó o elegí, uno aprende a no minimizar más ese sufrimiento. A ver, porque minimizar ese sufrimiento lleva muchísima carga emocional. Tengo que estar todos los días minimizando ese sentimiento que en el fondo me produce tanta angustia, ¿no? Sí. Y por otro lado, dejo de traspolar esta sensación de abandono a otras relaciones. Ajá. Y ahí es cuando ustedes hablaban de qué consecuencias podía traer. Claro. Y son diferentes. A ver, si un niño es criado en un ambiente de amor y de protección, seguramente esas condiciones, esas características van a estar en su vida adulta. Ahora, si un niño es criado en un ambiente o en un clima de hostilidad,
de maltrato y de abandono, es muy probable que ese niño se maneje a la defensiva, tratando de controlar sus emociones como un mecanismo de protección, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a ver, un niño que siente este abandono por parte de su papá, y es un niño que en el fondo no se va a sentir querido. Y esto va a repercutir en su autoestima. Totalmente, es una cadena de carencias. De carencias, ¿no? Cadena de carencias, porque te escucho, Marinés, y digo, un niño le falta a su papá en esos pequeños momentos, o sea, en el jugar a la pelota, en el que te venga a tapar cuando se va a dormir. Digo, extraña esas cositas, ¿no? El compartir con papá esas cuestiones de la vida. Y cuando sos grande, te das cuenta que tenés problemas mucho más graves y más grandes en el sentido de inseguridades personales, en eso de no tengo en quién apoyarme, no tengo en quién pedir ayuda si algo me pasa. Y es una mochila como grande que tenés que llevar por el resto de tu vida, y aprender a convivir con ella, ¿no? Con eso. O sea, porque no es que decís, bueno, la niñez y después me hice grande y ya está, y soy fuerte y voy adelante. No, después te das cuenta que es una cadena de un montón de cosas que van repercutiendo. Atendiendo lo que dice Majo, consulta Majo, ¿hay posibilidad de reparar? Hay papás que no han querido estar ausentes, pero a lo mejor la realidad laboral les ha llevado a estar días y días y días en otro punto del planeta, no sé, hay realidades muy diversas. ¿Hay tiempo de reparar y cómo se debe reparar esa relación tan quebrada, tan distante? Sí, a ver, hablamos de reparar y hablamos de aceptar entonces. Entonces, desde ese lugar, lo primero que uno tiene que hacer en este proceso de reparación es poder conectarme con lo que realmente me pasa o qué sentimiento me genera este abandono, ¿no? Si me genera odio, si me genera angustia, si me genera impotencia o si me genera ambivalencia de sentimientos. Ahora, porque eso a veces, viéndolo desde hijo, digamos. Desde el lado del hijo. ¿Y el padre qué hace? Y desde el lado del padre, poder empezar a reparar es volver a acercarse y a volver a reconstruir, ¿no? Pero también desde ese lugar de poder entender que lo que uno decidió, lo que uno hizo en ese momento, fue en función de los recursos internos y de la situación que vivía en ese momento. Y esto es un paso importante para que padre e hijo puedan entender y comenzar la comunicación y el vínculo desde ese lugar, en donde cada uno hizo lo que pudo con lo que tenía, ¿sí? Y si la intención de revincularse está, no vamos a hacer borrón y cuenta nueva, porque no se puede olvidar algo de tanto sufrimiento, pero sí se puede recomenzar. ¿Pero qué le decís a un hijo que dice o piensa, pudo haber hecho mucho más de lo que hizo? Y que si eso no pudo, también, desde el otro lado, sí, decís, ¿sabes que pudiste hacer muchísimo más de lo que hiciste y no lo hiciste? Y si no pudiste hacerlo porque no sabías cómo. Y si yo te hago esa otra pregunta y te gatillo otras respuestas, ¿sí? Y si cada uno hace lo que puede creyendo que es lo mejor y lo que me sale es eso, ¿no? Salvo, esto no va a justificar el abandono, ¿no? Pero va a poder entender qué es lo que le pasó, ¿no? Y desde ahí reconstruir. El tiempo no lo vamos a recuperar, por eso yo no hablo de aceptar, yo no hablo de que se pueda superar. Esto no se supera, esto se atraviesa y se aprende a vivir con ello. Es como sanar. Eso es sanar. Es sanar porque es difícil sanar, ¿viste? Es como que... Y aceptar es sanar. Aceptar cuesta es muchísimo. Entender, a vivir con ello y aprender a no traspolar esta situación en otros vínculos, ¿no? No porque me hayan abandonado o porque no tenga un buen vínculo con mi papá, voy a generar situaciones de abandono y voy a ser una persona abandónica por miedo a que me abandonen. O al contrario, voy a tender a establecer relaciones tóxicas en donde voy a sentir tanto miedo a ser abandonado que voy a ser incondicional y el deseo del otro va a ser una prioridad antes que mi deseo por miedo al abandono. Y eso se repercute en todas las relaciones, en amistades, en parejas, esa cuestión. Hasta con los objetos. Como el me van a dejar o se van a ir, ¿no? ¿Sabes que yo tenía un paciente que había sufrido el abandono de su papá de chiquito y era un señor que le costaba mucho abandonar objetos, sobre todo materiales, cambiar el auto, dar herramientas, dar una pelota de su infancia, ¿no? Porque ese objeto representaba el sufrimiento del abandono, ¿no?
Por lo general, estas personas que sufren este abandono son también personas que les cuesta mucho adaptarse a los cambios, porque los cambios se viven como presencializando la pérdida. ¿Sí? Sí, y son Entonces, más fuertes, pensemos se hacen que más fuertes. Esto que vos decís, dar vuelta a la situación, en el decir, bueno, me pasó esto, me pasa esto, la vida me puso en el camino esta situación, y te haces como de más armas, o sea, de más herramientas para enfrentar un montón de cosas solo. Que en otras personas ves que están acompañados y vos decís, bueno, tengo que transitar solo, ¿no? Como que y te hace más fuerte o a veces te hace más dependiente. Y eso no te hace fuerte, te hace débil. ¿Por qué? Porque por miedo al abandono y a la pérdida, o por miedo a no establecer vínculos, o que se rompan vínculos, tiendo a establecer relaciones de dependencia, ¿no? Relaciones de esclavitud con el otro. Entonces, por eso es tan importante poder aceptar esta pérdida y trabajarla en un proceso terapéutico, en un diálogo, o establecer nuevos vínculos con otras personas. A ver, los lazos consanguíneos, no, uno pregunta, ¿la familia se elige? No, la familia no se elige. Pero sí hay otros vínculos fuera del ámbito familiar que sí se eligen y que pueden transformarse también en nuestra familia. No para suplantar, pero sí para complementar esa aceptación. Para complementar y para sanar. Para sanar. Sí. Bien. Por eso, a ver, hoy, el domingo se festeja el Día del Padre. Y yo propongo que se festeje el Día del Paternaje. Total. ¿No? No del padre. Claro, porque imagino que una fecha así encima es como una presión extra para quienes viven esta situación, ¿o no? Exacto. Entonces, a lo mejor no tengo a mi papá presente porque fue una presencia-ausencia o porque nunca estuvo, pero puedo reivindicar a muchas personas que ocuparon esa función y ese rol de paternaje. Bien. Que a lo mejor es un tío, que a lo mejor fue mi abuelo, que a lo mejor fue un profesor de la secundaria con el cual yo después tuve una cierta conexión. ¿La madre puede ser también asumiendo algún rol? Y ahí es otra pregunta que siempre me hacen. ¿Una mamá debe reemplazar y puede cubrir la función de un padre? Que pasa un montón. Y mi consejo es que una mamá debe preocuparse y ocuparse por ser buena madre y que en muchas oportunidades va a cumplir ese rol de papá o ese rol que culturalmente está asignado a la figura paterna. Pero no debe tapar ese lugar ni desdoblarse para tratar de cubrirlo. Totalmente. Ese niño tiene que aprender a vivir con esa ausencia y buscando esa función en otras personas. ¿Y quién vive esa ausencia después es papá? ¿Puede repararlo o hay repitencia? ¿De qué depende? Y depende de la construcción psíquica y los rasgos de personalidad de esa persona y cómo se haya atravesado esa ausencia y la explicación también que las figuras de apego que ha tenido alrededor le han podido dar y el significante que le han podido dar a esa ausencia. Entonces, si un niño ha sido criado en un ambiente de amor y de protección, aunque la figura paterna no esté, ¿sí? Es un niño que va a poder seguir estableciendo relaciones sanas. No nos olvidemos que hoy en día los conceptos de familias han cambiado. Sin duda, ¿Cuántas familias son monoparentales? O hay dos mamás, o hay dos papás, y entonces la figura paterna está puesta en otros lugares. María Inés, pregunta súper práctica. Hay padres e hijos que están como todo el tiempo esperándose a ver quién da el primer paso, ¿no? Y no sucede. Ni uno accede, ni el otro cede. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué consejo le darías a esas relaciones que están por darse pero nunca se dan? No importa quién da el paso, lo importante es pasar. ¿Sí? Generalmente el hijo que espera que el papá, que es el adulto, que el papá, que es la persona responsable, sea el que dé el primer paso, ¿no? Sí. Pero si la necesidad de ese hijo ya grande está presente, ¿por qué no intentarlo? ¿Sí? Y me sumo a lo que dice Coco un poco para cerrar ya. ¿Qué le decís a esos padres que quieren recuperar el tiempo perdido? Pero ¿sabes qué pasa? Pasaron un montón de años y yo crecí y yo soy grande y ¿sabes la cantidad de cosas que te perdiste? No sabes la cantidad. ¿Sabes las cuantas que te necesité y no estuviste? Y ese hijo tiene dolor. Y ya hay nietos y quieren venir a disfrutar los nietos porque perdieron un montón de cosas con los hijos, pero quieren recuperar el tiempo perdido. Se da mucho eso. ¿Qué opinas al respecto? El tiempo perdido es perdido. ¿Sí? Lo que tenemos que ver es de aquí en adelante el tiempo recuperado.
¿sí? Por eso yo lo que les puedo decir para el domingo, feliz día a todos los papás y que puedan ejercer ese paternaje desde 3A. Desde el amor, que implica la acción a través del ejemplo, desde el apego, que implique la caricia y la cercanía, y desde la aceptación, que implique poder entender cómo es el otro, ¿sí? Y poder dialogar desde ese lugar de diferencia, ¿no? En donde el papá no va a ser nunca un amigo, porque tiene un rol normativo, pero va a cumplir muchas cualidades, ¿sí? De complicidad y de amistad como cualquier otra persona. Estoy seguro que va a ser muy bonito volver a repasar esta charla que hemos tenido con María Inés Catmani en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Sin duda. Valiosísima. Bueno, espero haber ayudado y feliz día a todos los que son papás y especialmente a los que ejercen la función de paternaje. Sin dudas. Gracias, María Inés. por Un favor. placer enorme tenerte hoy. Gracias. Gracias. Gracias.